Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy martes 8 de enero del 2002 traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ Voz Cati Nacional en sus 730 kilociclos, amplitud modulada, el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo has estado? Viendo que hay noticias para arrancar, ¿no? Yo no lo tenía acá porque se confirmó en el momento que ya salía de mi casa. En temas previos debemos decir que ha habido remoción del jefe de la policía que ha sido designado en AMET y hay un oficial de la policía cuyo nombre ahora mismo no retengo, que ha sido designado con el rango de mayor general jefe de la Policía Nacional. Onésimo González fue trasladado a un cargo de asesor en alguna posición en el Palacio Nacional. Yo creo que la remoción de Onésimo González era necesaria por varias cosas. En primer lugar, porque como ya hemos dicho aquí reiteradamente, las medidas que se estaban tomando desde el punto de vista técnico estaban carentes totalmente de análisis previo y posterior. Algunas de las medidas que se tomaron con la aprobación del Ayuntamiento del Distrito Nacional han estado bien encaminadas desde el punto de vista técnico a nuestro juicio, pero otras son sencillamente un dislate y la oficina técnica en manos del ingeniero Onésimo González fue incapaz de rectificar sus errores. Además, la policía creada para manejar el asunto de transporte o tránsito, ahí hay una confusión. Parece que ha caído en un nivel de indisciplina notorio, del cual estaba haciendo comentario el señor Willy Paz en su programa, antes de entrar a este programa, y algunas de las llamadas que se entraron al programa. De modo que Candelier fue el organizador de la Policía de América, y de ahí pasó a la jefatura de la Policía Nacional, en el gobierno de Leonel Fernández. De modo que el que la organizó la puede volver a llevar a nivel de eficiencia y disciplina original. Y vamos a ver si el nuevo jefe de la policía puede meter en el redil a esa crisis que desde luego se tragó a Candelier cuando en la última rueda de prensa mostró a los supuestos asesinos o a los asesinos confesos del senador Darío Gómez, pero con una versión totalmente distorsionada de la realidad que a las muy pocas horas se puso en evidencia. Aquello fue realmente una evidencia de la incompetencia de la Policía Nacional, que además en esa rueda de prensa, que todos recordamos, pues hicieron despliegue de una festividad injustificada y fuera absolutamente del lugar. De modo que eso es lo que hay para comenzar. Además tenemos algunas informaciones sobre el petróleo que sacamos del internet. El Petroleum WorldCom, con sede en Caracas, nos dice que el ministro de Petróleo saudí dice que el petróleo Brent bajo $18 perjudica a la OPEP. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la OPEP ahora mismo está preocupada, y lo dice la información, para evitar el desplome del precio del petróleo. O sea que a diferencia de lo que pueden estar pensando alguna gente, porque ha habido un pequeño repunte de los precios del petróleo como consecuencia de la especulación que se hace en los medios bursátiles
con la medida de recorte que hizo la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, que no ha provocado, no puede provocar que haya un incremento de la demanda. Ha habido un incremento del precio muy ligero en los niveles bursátiles. La economía mundial sigue postrada y esa es la causa eficiente para la cual el precio del petróleo no va a poder repuntar. Y recuerden ustedes que en el periodo 97-98 el petróleo cayó a 8 y 9, hasta 7 dólares el barril. No es que nosotros deseemos que eso suceda, pero definitivamente el petróleo tiene que ir a un precio que sea posible para las economías de los países que pertenecemos a la franja del tercer mundo. No somos los países desarrollados y la OPEP se comprometió cuando surgió a darle un trato diferente al mundo desarrollado y al mundo en desarrollo, y la OPEP nunca ha cumplido ese ofrecimiento que hizo. Y lo más que hemos llegado es a que Venezuela, país fundador de la OPEP, tomara la iniciativa de crear con México el Acuerdo de San José. El Acuerdo de San José lo único que hace es garantizar el suministro y no da un tratamiento preferencial de precio. Entonces lo que se introdujo en el medio de la crisis y el impacto del alto precio del petróleo fue un mecanismo de financiamiento. Si no te voy a dar un precio distinto, pero te voy a dar facilidad para que me pagues una diferencia que ha venido bajando del 25% y se ha ido reduciendo, que fue el margen original. De todo modo, la situación sigue siendo que la OPEP teme que los precios del petróleo pueden colapsar. Aquí lo dice, en este momento no queremos ver un colapso de los precios del petróleo. Y decir que el precio del Brent debajo de 18 a 19 dólares el barril, eso sería un impacto muy negativo a los ingresos de la OPEP. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque la OPEP está haciendo el sacrificio de bajar su producción con el propósito de que suba el precio. Pero si la economía no sube, el precio del petróleo Brent, que siempre ha estado por encima del de la OPEP, entonces de repente puede aparecer debajo. Y ahora tenemos el siguiente cuadro. La canasta de la OPEP está en 18.48 en la semana actual. La anterior estaba en 18.49 dólares el barril. Estos son dólares por barril. O sea que está prácticamente igual, bajó un centavo. La canasta venezolana, sin embargo, se incrementó en 64 centavos. Pasó de 16.30 dólares el barril a 16.94. Recordemos que cada barril tiene 42 galones. El West Texas Intermediate de Estados Unidos bajó de 20.88 a 20.50. Cuando el petróleo de los Estados Unidos baja de precio, esto le está diciendo a usted que la demanda en el principal mercado, la economía que es realmente el mercado que consume, que son los Estados Unidos, no ha podido ni siquiera justificar que su petróleo mantenga el precio, bajó. El Brent del Mar del Norte, sin embargo, aquí aparece pasando de 19.30 a 20.7, subiendo 77 centavos en la última semana, que esto es enero 7. Ahora, la preocupación de la OPEP, como ya acabamos de señalar, y lo está diciendo el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali Naimi, es que se precipita el precio del petróleo de Brent Mar del Norte, porque eso significaría que al bajar la producción de los países de la OPEP, si baja el precio del Brent del Mar del Norte, le va a penetrar su mercado y va a suplantar la producción que antes tenía OPEP, que la redujo por producción del petróleo del Mar del Norte, con lo cual la OPEP seguiría perdiendo terreno en el dominio del mercado petrolero mundial. Ese es el cuadro que tenemos. Vamos a pasar a los temas breves. Del ámbito internacional, se dice, la deuda del gobierno de Estados Unidos sigue subiendo
Bueno, de manera acelerada. Sí, esa es una situación que seguimos timoneando 5 trillones. y anda ahora mismo. 890 mil millones 540. La última vez estaba en 5 trillones 700, ¿verdad? Y 890 mil 540 millones 326 mil 255. Casi pegando ya en los 5 trillones 900 billones, ¿no? Ahorita llega a los 6. 6 trillones. Y eso fue en el lapso de una semana, ¿eh? De modo que así va la cosa. El atentado de Tampa. El piloto suicida, el joven Pro Bin Laden, que se estrelló contra un edificio en el centro de Tampa. Sí, ahora resulta que ese muchacho de 15 años, aparentemente incluso tenía un origen árabe. Oh. Tiene un apellido Bishar, que parece que fue sajonizado, ¿no? Se llegó a Bishop. Bueno, por la razón que fuera, este muchacho tenía simpatía por Osama Bin Laden y apoyaba el atentado que se hizo contra el World Trade Center y trató de cierta forma de hacer reeditarlo, aunque con un avioncito muy ligero, ¿no? Sí, en una proporción un poquito, bastante más pequeña. Dice también con respecto a esto mismo que los militares estaban desprevenidos de avión en Tampa. Sí, esta es otra situación que se ha puesto en evidencia, y es que el mecanismo de defensa de los Estados Unidos, que fracasó cuando los atentados del World Trade Center Y del Pentágono. Y del Pentágono, sobre todo Del Pentágono. Volvió a fracasar otra vez. Es decir, la información que tenemos acá, sacada del internet, es que el comando que estaba llamado a autorizar el despegue vino a enterarse de lo que estaba pasando después que el avioncito había chocado con el edificio. Míralo aquí. The Washington Post dice: los militares estaban desprevenidos, ¿no?, de lo del avión de Tampa. Y aquí dice que el comando militar que envía a los jets de combate a responder por el acto de terrorismo no se enteró que el avión privado, del vuelo privado del avión en sábado que chocó con el edificio de oficinas hasta que el avión había chocado, dijeron los oficiales ayer. Eso está demostrando que los mecanismos, la organización de la seguridad de los Estados Unidos está sumamente deficiente, ¿no? Yo no sé desde el punto de vista aeronáutico cómo tú lo ves. Va a ser muy difícil, arquitecto, poder tomar un control más o menos eficiente con respecto a esa situación. Porque es que en este caso, en particular, y casos similares a este, el piloto es individual, es decir, es un avión que no tiene la intervención de más nadie. Él mismo iba piloteando su avión y las decisiones que él toma, pues él las toma de su libre albedrío. Que no entre en contacto con comunicaciones, con las torres de control o con los centros de comunicaciones. Eso es una alarma, podría serlo. Y por eso vi también un subtitular con respecto a esto que dice que la FAA también está ya procediendo a apretar más, a hacer más estrictas las normas y los estándares con respecto a las operaciones de las escuelas de vuelo en todo el territorio de los Estados Unidos. Pero tú sabes que la parte más delicada de esto no fue el hecho de que él reeditara el atentado del World Trade Center, ¿no?, chocando contra un edificio alto, ¿no?, de oficinas, sino que en Tampa está la base MacDill de la Fuerza Aérea, donde está el comando que coordina las operaciones en Afganistán. Y este avioncito penetró en el espacio protegido de esa base. Ah, bueno. Es decir que no hay tal protección. No hay tal protección. No está funcionando los mecanismos de protección de los Estados Unidos. Y entonces, esto debe ponerlos porque además este muchacho tampoco estaba supuesto a volar solo.
Lo que pasa es que el instructor cometió el desliz de que lo envió, creo que a revisar el avión, y entonces él aprovechó Y él lo tomó. y arrancó por ahí él solo. Y entonces se han estado hablando, yo escuchaba un programa ayer de CNN, del foro abierto, ¿no? Y ahí se intercambiaron muchas sugerencias y pareceres sobre estos mecanismos, y entonces se hablaron de que había que apretar aún más las medidas de control, es decir, que nadie pudiera arrancar con un avión porque podría venir otra persona, apoderarse de un avión y salir también, ¿no? O sea que esa es la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Hay mucho temor, Y adentrándonos ahora en el ámbito nacional, vamos a comentar las remociones militares. Bueno, ha habido un chaparrón, una tormenta, ¿no? Aquí dice, este titular, retiran 19 generales y ascienden 21 coroneles a generales. Aquí dice este otro titular, el Poder Ejecutivo retira 36 oficiales de las Fuerzas Armadas. Bueno, independientemente de las razones que pueden estar detrás de eso, porque yo no me voy a tragar que eso es una cuestión rutinaria, pero lo vamos a dejar ahí. Sí viene el momento oportuno para reiterar algo que ya habíamos señalado con relación a lo que es la desorganización en que ha caído la carrera militar. Y habíamos señalado la influencia negativa de la política partidaria en la carrera militar. Porque así como se lucha porque la burocracia estatal sea profesional, la civil, incluyendo la diplomática, que es una carrera también, bueno, pues la militar también debe ser encauzada y respetada en sus reglas, en su escalafón, en fin, en todas sus normas de conducta, para que el que entre a la carrera se sienta protegido de los vaivenes de la política. Pero que resulta que así como no hay esa asepsia en las relaciones, asepsia quiere decir el término que se usa en medicina, cuando algo está totalmente libre de contaminación. En las relaciones de los empresarios, en sus actividades económicas y la política, porque hay empresarios que buscan a los políticos, como hay políticos que buscan a los empresarios, y se crean unas imbricaciones muy peligrosas, y sobre todo muy contrarias a la libertad de competencia que debería prevalecer, porque entonces aparecen padrinazgos en momentos determinados a favor de determinados intereses, perjuicio de otros, y ese no es el rol del Estado. En la función pública se vive arbitrando situaciones de intereses en conflicto. Por eso hemos dicho también que se necesita una legislación que paute lo que se llaman los conflictos de intereses, porque eso no existe aquí en la República Dominicana, y que además le paute unas normas éticas al comportamiento de los funcionarios en el gobierno. Bueno, pues el asunto es que un funcionario vive dirimiendo conflictos de intereses encontrados, entonces él no puede ser parte de esos intereses, ni puede tomar partido por la razón que sea, ni porque sea su amigo, ni su padre, su compadre, o porque sea su socio, peor, ¿no? Entonces, hay ese problema en las relaciones de la economía y la política, pero lo mismo pasa con los militares. Hay políticos que buscan militares y hay militares que buscan políticos porque andan detrás de su promoción, de ganarse unos galones, o pasar a las posiciones de mando. Entonces se acercan a los políticos. Bueno, ¿cuál es el resultado? Una enorme cantidad de generales. Yo oí a Willy hablar de 200, yo no sé si eso es verdad. Yo tampoco, pero creo que son muchos. Sí, pero son muchos. Son muchos. Hay muchos.
Yo no sé cuántos son, sería interesante saberlo, pero entre generales del ejército, generales de la Fuerza Aérea, funcionarios, militares de la Marina y la policía, hay una cantidad grande de generales. Ahora, ¿cuál es nuestra preocupación? Primero, que el aceleramiento en la carrera militar hace que lleguen a generales demasiado jóvenes. Y entonces cuando salen de la carrera, pues son gente joven. Es decir, debía haber un compás más pausado en el proceso de ascenso en la carrera militar, para que cuando ya una persona vaya llegando a su edad límite, la que se pauta en las reglas militares, para considerarlo apto para el servicio activo, bueno, pues que vaya también más o menos acompasado con la posibilidad de los más altos rangos. Porque de lo contrario resulta pues que se está dando, por decir, de baja, aunque honrosamente, en casi todos los casos, gente que todavía están dispuestos a servir y en condición de servir, y en los cuales el Estado ha invertido mucho dinero para formarlos. Entonces estamos creando un dispendio del recurso humano, que en definitiva siempre es el más valioso, sea en el servicio civil, o sea en el servicio militar, o sea en el servicio diplomático, o en el que sea. Entonces yo creo que ese es el punto que debemos en este momento recalcar cuando vemos que se produce una remoción masiva que no cuestionamos. Alguna razón valedera tiene que haber. No es rutinaria, pero la razón valedera debe haber habido para que se actuara en esta situación, pero ahí se está poniendo en evidencia y solo el hecho de la existencia de tantos generales lo está demostrando. Ahora, ¿qué pasa? Que se han promovido otros, es decir, exacto, se ocupó. Se han llenado las plazas, luego volvemos al mismo número que había antes. Entonces eso hace que tengamos el interés de saber cuántos generales tenemos. Ese es un aspecto que... Y en lo particular hubo una remoción que a mí me llamó la atención, porque tiene poco tiempo de haber sido designado en una función de orden, aunque no particularmente civil, pero que tiene una vinculación muy estrecha con lo que es transporte aéreo, por ejemplo. El general Marichal fue removido, que es el director de seguridad de aeropuertos. Morel Marichal. Morel Marichal. Creo que lo enviaron hacia afuera, ¿no? No, porque hay dos que lo mandaron hacia afuera, pero él no era uno de ellos. Y esa es la remoción que a mí más me ha hecho cuestionar, ¿no? Porque se necesitó una capacitación de este militar, que es de la Fuerza Aérea, para prepararlo en el ámbito de la seguridad aeroportuaria, un ámbito muy especializado, cuyos manuales están editados por la Organización de Aviación Civil Internacional y donde la FAA de los Estados Unidos ha tenido mucha intervención. Inclusive ha habido varias visitas últimamente al país, muy frecuente, de orden oficial y de orden secreta, porque en el avión ese de American Eagle, del incidente en el aeropuerto de Herrera, venía un oficial de la FAA de seguridad aeroportuaria. Entonces, y de aeronavegabilidad también. Entonces ahí está, ese es un desperdicio de recursos humanos donde usted ha señalado, en donde se invirtió en una capacitación de especialización paralela a su función estrictamente militar para rendir un servicio civil de seguridad aeroportuaria. Entonces no entiendo, no sé si quedarían las funciones todavía, pero... Bueno, ya veremos. De todos modos, ahí está, hay una remoción. Vamos a ver, eso... Pues continuando entonces, arquitecto, con el engendro de la reforma constitucional en el mismo ámbito de las nacionales. El presidente de la Suprema Corte teme represalias del Senado por la sentencia, y así lo hizo saber. Sí, aquí dice,
En su discurso con motivo del Día del Poder Judicial, Subero Isa dijo que esa sentencia marcó la cuenta regresiva de la permanencia en el cargo de los jueces del organismo. Fundamentó su apreciación en lo que definió de ácida, inusual y desproporcionada respuesta de una parte de los senadores a la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Debo decirle una cosa. Yo no lamentaría para nada que se eliminara la condición vitalicia de los jueces de la Suprema Corte. A mí me parece que eso es una monstruosidad, sobre todo porque se llegó ahí de golpe y porrazo y además porque lo dictaminaron los propios interesados. Y porque no tenemos absolutamente ninguna confianza en la idoneidad del cuerpo. Y quiero decirle una cosa. Hemos estado revisando en el internet las declaraciones de bienes de los jueces de la Suprema. Les vamos a traer información muy chocante de cómo uno de los integrantes de la Suprema Corte ha visto crecer sus activos desde noviembre del 97 a octubre del año 2001 en más de 30 millones de pesos mientras desempeña las funciones de juez de la Suprema Corte. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir con compromiso comercial. Bueno, tenemos que los senadores no lograron acuerdo sobre el curso de la reforma constitucional. Dice aquí, los senadores fracasaron ayer en su intento de determinar el curso a seguir por la reforma constitucional, mientras se inicia la cuenta regresiva para disponer el cierre del Congreso Nacional hasta el 27 de febrero, cuando se inicia la primera legislatura ordinaria del año 2002. Dice, sin embargo, los congresistas buscan sesionar en la tarde de hoy para aprobar la terna mediante la cual se escogerá la sustituta del asesinado senador Darío Gómez Martínez. En caso de que el Senado no seleccione al sustituto del malogrado congresista, tendría que esperar la nueva legislatura debido a que apenas quedan 4 días de labor legislativa. Yo quisiera que en esos 4 días ratifiquen al superintendente de electricidad para que este señor comience a dejarse sentir frente a los problemas que estamos viviendo aquí, los, ¿cómo podríamos llamarle? Consumidores. No, nosotros somos casi en fin, qué sé yo, se me va el término. No quiero hacer uso de un término demasiado violento, pero nosotros ya salimos de la categoría de consumidores. Estamos siendo perjudicados de una manera tal por estos negocios desaprensivos y estamos totalmente desprotegidos hasta que aparezca un funcionario a nivel, por ejemplo, del superintendente de electricidad que asuma la defensa de los intereses de los consumidores. Y sobre todo que podría ser un poquito peligroso ese lapso de tiempo entre las dos legislaturas, porque se está dando marcha, parece un poco acelerada la cuestión de la fusión de AES. Ese es el otro punto. Sí. Que viene adelante ahora, la crisis eléctrica. Y aquí está el plan de fusión. ¿No? Aquí están los empresarios, ya se están dando por enterados de esta situación. Sí. Y se está citando que eso conflige, o sea, entra en conflicto con las disposiciones de la ley. Bueno, es que todo lo que se hizo está en conflicto con la ley. Está en conflicto primero con la Constitución de la República. Pero que a quién le importa la Constitución de la República, eso no tiene importancia en este país. Porque además, ¿quién vigila eso? La Suprema Corte. No, ella no está para eso. Y entonces también violó todas las disposiciones de la ley propia de privatización. Pero eso hasta ahora no había molestado. Ahora parece que sí está molestando. Ojalá que moleste lo suficiente como para que se produzca la revisión total de todo esto o la anulación total. Yo creo que tenemos un buen modelo en Argentina. Yo traje mucha documentación
sobre lo que es el próximo punto. Que es la crisis argentina. La crisis argentina, porque resulta que son capitales españoles los que están metidos allá. Y recuerda que hace unos días trajimos también la información que nos ayudó a localizar el amigo Rafael Flores Estella. En el internet se ha dado a un gran navegador. El hombre está con una documentación. Y me dijo cómo localizar la página donde aparece el señor Felipe González como el abogado de los intereses económicos españoles que están invertidos en Argentina. Es decir, que cuando se apretó la cosa ya, antes del desplome del gobierno, antes del desplome del gobierno de las dudas, allá llegó Felipe González a decirles, no me toquen estas situaciones, porque se va a perjudicar los intereses de los inversionistas nuestros acá. Pero no conocíamos al señor Felipe González en ese rol. Entonces ahora resulta que la prensa española ha desplegado, léete todo esto, porque... Muy bien. Crisis argentina. Repsol se compromete a no subir los precios pese a la devaluación. Bueno, aquí está Presidente esta información. Dice, en una reunión del Ejecutivo argentino con las empresas privadas de servicios públicos, las petroleras y entre ellas Repsol, se han comprometido a no subir sus precios pese a la devaluación de la moneda. ¿Qué quiere decir eso? Que como ellos tienen una rentabilidad medida en dólares, entonces ellos cobraban en pesos, entonces el Banco Central de la Argentina tenía que buscarle los dólares en equivalencia a los pesos que ellos le estaban cobrando a los argentinos. Ahora ellos le van a cobrar pesos a los argentinos, pero el banco le va a dar menos dólares. O sea, su rentabilidad va a ser menor. Pero va a ser menor hasta que dejen de tenerla, porque si siguen revisando, probablemente todo esto va a ser anulado. No sabemos si este gobierno va a llegar hasta ahí. La Repsol es española, ¿no? Claro, esa fue de la primera que fue a defender Felipe González. Duhalde tiende la mano a las firmas españolas perjudicadas. Bueno, esta fue también, esto estamos viniendo en orden inverso, ¿verdad? Sí. Porque la de Repsol es la noticia de hoy, entonces estamos viendo la de ayer y la de antier, bueno, para que veamos la dimensión del proceso. Aquí dice, crisis en Argentina, Duhalde tiende la mano a las firmas españolas perjudicadas. No dice las extranjeras, sino las españolas. ¿Por qué? Porque estas son las que se metieron en el ámbito eléctrico, ¿no? El viceministro de Economía asegura que no se va a pulverizar ningún sector económico. Dice aquí, el gobierno argentino ha dado las primeras muestras a favor del diálogo con los sectores empresariales que se sienten más perjudicados por el nuevo plan económico después de varios días de intenso forcejeo con acusaciones mutuas en las que las empresas españolas con intereses en Argentina fueron colocadas en el ojo del huracán. Y eso fue a propósito de que el presidente Duhalde anuncia un plan proteccionista que perjudica las inversiones españolas. Y entonces vino la reacción, que es lo que usted acaba de decir. Y la reacción de esa misma noticia fue este editorial en ese mismo periódico. Argentina en mal plan. El plan, incluso revisado del nuevo presidente argentino Eduardo Duhalde, no constituye una base adecuada para la necesaria normalización económica y política de ese país. O sea, ya le están dando pauta. No, están queriendo marcarle el paso de cómo normalizar la situación económica y política de ese país. Pero ¿y cómo pueden estos señores desde España defender los intereses de estos señores que han venido a la nueva conquista del continente americano? Los nuevos encomenderos, igual que los que tenemos acá, encabezados por el señor Jesús Banderas y todos los representantes de Unión Fenosa, del cual él es vicepresidente, y que entonces es accionista principal de Norte, de Sur, que ahora se están consolidando, porque antes eran dos empresas, pero ahora resulta que es una sola. Y ahora díganme que si eso no viola la Constitución Dominicana. Pero desde luego, ¿qué importa, no? ¿Verdad, señores de la Suprema Corte? ¿Qué importa que se viole la Constitución Dominicana? Y el título subsiguiente dice: Argentina en mal plan. Las empresas españolas temen que Argentina les haga pagar la crisis. Ese fue el primer titular. Ahí fue que eso fue después de la visita de Felipe González.
Y dice que las empresas españolas temen ser el chivo expiatorio de la gravísima crisis que atraviesa Argentina. La impresión de que el gobierno de Eduardo Duhalde está decidido a demonizar a los sectores financieros y de servicios en los que España ocupa una posición predominante crece minuto a minuto. Bueno, ojalá que esté bien fundada ese temor, que esté bien fundado ese temor y que el señor Duhalde se crezca en medio de la crisis en cumplir con el pueblo argentino. Se lo deseamos a la democracia latinoamericana y en especial a la Argentina, pero también a la de nosotros, porque ese es el espejo en que tenemos que mirarnos todos nosotros. Ese es el camino por donde vamos o por donde nos llevan. Llega un momento ya uno ni sabe. Nos han conducido, ¿verdad, arquitecto? Bueno. Vamos a entrar entonces a los temas de fondo. La globalización neoliberal 1995. Bueno, este es un trabajo. Sí, esto fue un trabajo que hicimos como prólogo a este opúsculo que publicó el amigo Pedro Manuel Casal Victoria. Y él me pidió, me honró, pidiéndome que se lo prologara. Yo quisiera, con el beneplácito de ustedes, que no son más que 2 páginas y tanto, un formato pequeño, leer esto para que entendamos, porque esto lo escribí yo para 1995, ya vamos para 6 años y pico, ¿verdad? Dice: el mundo está en crisis, los pueblos la perciben porque de alguna manera la padecen, pero distan mucho de entender sus profundas raíces. Se trata de un proceso multiforme, vasto y complejo que ha conllevado las más trascendentes transformaciones de las relaciones entre países y pueblos desde la Revolución Rusa de 1917, regido por el pensamiento y las tesis del neoliberalismo e implantadas con el enorme poder universal del nuevo orden mundial encabezado por los Estados Unidos. El mundo de las ideas políticas, las ideologías, así como el de las ideas económicas, ha sido sacudido por fuerzas telúricas de una magnitud insospechada. Estas sacudidas han puesto en evidencia la estrecha interacción de la política y la economía, así como la forma en que una y otra se condicionan recíprocamente. No obstante, todo el deliberado esfuerzo realizado por el capital transnacional por separar el estudio de una disciplina de la otra, espejo de la dualidad de su conducta, una economía divorciada de su compromiso humanista. Se ha desplomado la ideología comunista y con ella ha arrastrado la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y la dispersión de gran parte de sus componentes que han reclamado su identidad y autonomía originales, fuere sobre bases étnicas o religiosas o sobre ambas. Y la causa eficiente de este colapso no es otra que el resquebrajamiento de la economía soviética, incapaz de crear una base de sustentación fundada en el mejoramiento de la condición de vida del hombre y de sobrellevar la enorme y desproporcionada carga del gasto bélico nuclear y de la carrera espacial en la Guerra Fría protagonizada con Estados Unidos. Europa se encuentra en la fase final del proceso que se pactara en Maastricht para alcanzar la unidad europea total, pero a medida en que se queman etapas y acerca a la implantación de los acuerdos que han de borrar las soberanías y autodeterminación de sus naciones integrantes, tanto en el plano económico como en el político, paradójicamente se aleja la posibilidad de su aceptación por los pueblos a los que se exige desaparecer en aras de la unidad y crece la resistencia activa y consciente de la ciudadanía de los países miembros a estos objetivos. Aquí hay que decir, un paréntesis, que hay un divorcio entre lo que hace la cúpula de los países, la cúpula económica, social y política, y lo que hace la base de los pueblos. Porque mientras arriba se han estado matrimoniando en la unificación europea, abajo los pueblos han estado defendiendo su identidad y defendiendo sus economías. Y así hemos visto cómo se han tirado a la calle a defender sus actividades respectivas, cómo los productores agrícolas con sus tractores adelante han ocupado las vías y han creado entaponamientos enormes en protesta por todos estos procesos.
y cómo han sido saqueados y quemados camiones de uno y otro país en el otro territorio. Bueno, porque cada quien ha estado defendiendo su economía. Ahora vimos lo último cuando se produjo el euro y Gran Bretaña se quedó fuera y otros países también. Asia ha iniciado el proceso de su articulación en un gran mercado que tendrá la virtud de incluir a China como gran consumidor y a Japón como gran productor y proveedor de capitales financieros y tecnología. Este gran esquema cuenta también con Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong como polos de actividad económica, así como otros países que integran los llamados tigres asiáticos, esquema en el cual los Estados Unidos tienen esperanza muy mal fundada de poder aprovechar y controlar. El gobierno de los Estados Unidos de América se ha trazado el objetivo de integrar un gran mercado común de América del Norte, el cual involucra a México hacia el sur y el Canadá hacia el norte, pero al igual que el proceso europeo, a medida en que se acerca su implantación y se miden a cabalidad sus efectos, se alejan las posibilidades de que el esquema, fundado en desigualdades que no persiguen hacer desaparecer, sino por el contrario profundizar, culmine a satisfacción de sus respectivos pueblos. Esta es la paradoja de las políticas de globalización: más opresión y menos libertad política. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pieza maestra de este proyecto, que comenzó a concebirse a finales de la década de los 60 o principios de los 70 como parte de las políticas de dominación inseminadas en el gobierno de los Estados Unidos por parte del Consejo de Relaciones Exteriores y posteriormente su comisión trilateral a través de sus miembros en posiciones públicas, no fue concebido para alumbrar un nuevo modelo económico, sino por el contrario, para refrendar una política de transferencia de la industria norteamericana a suelo mexicano para constituir las llamadas maquilas que ya tenían más de una década y pasar a la fase de transferencia masiva de capitales. Por lo menos, esa es la opinión de la prestigiosa The Brookings Institution de Nueva York en la primera página de la introducción de su informe sobre el TLC de 1992, titulado North American Free Trade, Assessing the Impact. Esta institución postula que el tratado tiene la finalidad de defender el programa y transformaciones económicas mexicanas de posibles cambios políticos tanto en un país como en el otro. En consecuencia, el tratado atenta contra la soberanía de ambas naciones, pretendiendo atar sus manos respecto a posibles cambios de rumbo de esta política, pactada de manera secreta por élites de uno y otro país comprometidas en esta conspiración desnacionalizante. Ya hemos visto cómo el actual presidente Fox fue a Estados Unidos a reclamar que se le diera paso a los camiones mexicanos en suelo norteamericano porque no lo dejaban. Ya se les aprobó eso. Vamos a ver hasta cuándo. El tratado firmado preliminarmente entre Estados Unidos y Canadá en las postrimerías de mandato del presidente Reagan en 1989, contando con el apoyo del Partido Conservador y su líder Brian Mulroney, fue firmado con México por el presidente Bush en 1992 durante el mandato del presidente Salinas de Gortari, refrendado por el Congreso de los Estados Unidos en 1993 en una de las primeras y más sorprendentes ejecutorias del presidente Bill Clinton, dado que se trataba de un proyecto republicano que había llevado a ese partido y a su candidato George Bush a la derrota electoral, situación que había confrontado previamente Mulroney en Canadá con la más aplastante derrota que le infligiera su opositor, el actual primer ministro Jean Chrétien, quien nos alerta recientemente sobre las iniquidades de la conducta de su socio en el TLC. El tratado estaba previsto entrar en vigor en enero de 1994. En cambio, lo que se produjo en esa fecha fue la insurrección de Chiapas con el aparente propósito de oponerse al TLC, así como la propagación de la rebeldía de los mexicanos a sus objetivos. A partir de ahí, el tratado cayó en un lógico compás de espera de parte de los capitales que se esperaba atraer hacia el programa de privatización del gobierno mexicano, inducido también por el proceso electoral mexicano que se iniciaba y que se marcó trágicamente con el asesinato del candidato del partido de gobierno, Luis Donaldo Colosio, el posterior asesinato del secretario general del PRI, entre otros. Estos sucesos pusieron al actual presidente Zedillo en el camino de sucesión de la candidatura y a un mandato caracterizado por una crisis social y política permanente que ahora ha cobrado su dimensión económica más dramática con el colapso bursátil,
que con su centro en México ha conmocionado todos los centros financieros del hemisferio sin ultramar. El desplome de la vitrina de las bondades del TLC han venido a corroborar que no se puede sembrar pobreza para cosechar democracia. Se nos ha terminado el tiempo, pero aquí está prácticamente lo principal de este trabajo para mostrarle cómo veníamos alertando sobre este modelo que ahora hace crisis en el cono sur en la Argentina. Nos despedimos por el día de hoy, les hablamos de Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje. Teleradio América, primer multimedio en República Dominicana, a través de 10 medios simultáneos en radio, HIZ 730 amplitud modulada, televisión, canal 45D, Telecable Nacional, Telever, Éxito Visión, Supercable, redes satelitales, Telecable Dominicano y HIZ Televisión UHF. Y en internet, hiz730.com y el .net en radios online, ambas con audio y video real. Multimedio Teleradio América, líder en comentarios. Radio América, líder en comentarios, presenta Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos pueblo dominicano, hoy miércoles 9 de enero traemos otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano por este multimedio de Teleradio América, canal 45 UHF y canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HIZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Entramos de lleno inmediatamente a nuestra agenda. Hay un tema que tú pusiste el otro día. Sí. Y escuché esta mañana a los amigos Rafael Flores Estrella y Tomás Castro tocar el tema también. Y es que hay una cárcel preventiva ahí en lo que era el Hotel Comodoro en la Avenida Bolívar frente al antiguo Colegio Santo Domingo, actual Universidad Católica de Santo Domingo. Bueno, lo más resaltante de esta situación, de acuerdo a las explicaciones que le escuché al doctor Tomás Castro, es que la ley de tránsito para la cual se supone que se está haciendo este alojamiento, privilegiado obviamente, no contempla esa detención. Obviamente parece que no, aunque esa ley ha sido en los últimos tiempos revisada, no incluye una condición de esta naturaleza. Las informaciones, como usted recordará, yo se la había traído y la habíamos dejado a reserva de una reconfirmación, porque nos la dieron también en otra versión. Lo importante de esto es que ese ex establecimiento hotelero, el Comodoro, ha sido convertido en un alojamiento carcelario para violadores de la ley 241 de tránsito. Y es un establecimiento manejado por una empresa privada que va a cargar por el hospedaje o la retención de esos violadores de las disposiciones de tránsito. No sé sobre qué base, pero sí sé que la prensa dice que eso va a ser sobre la base de una. El alojamiento sí se describió como habitaciones de 2 camas, aire acondicionado, todas las facilidades que tenía la instalación hotelera, incluyendo la piscina. ¿Tú crees que a los presos lo van a dejar bañarse en la piscina también? Bueno. Lo que nosotros vamos a requerir en este momento al Procurador General de la República es una explicación
que se le debe al pueblo dominicano sobre esta anomalía. Porque si la ley 241 no contempla detención, entonces ¿cómo se puede estar estableciendo un alojamiento preventivo de esta naturaleza? Y menos bajo los términos en que se ha filtrado que va a ser usado. Entonces, además, sería importante que el Procurador General de la República les revele al pueblo dominicano quién fue que estableció esto. Obviamente puede haber sido la Dirección de Prisiones o puede haber sido la Jefatura de la Policía Nacional saliente, pero dejar establecido quién lo hizo y bajo qué términos, porque todo está oliendo que hay un negocio y nosotros no podemos seguir en este camino. Sencillamente. Unas modalidades que se están incorporando a la vida dominicana, de la modernidad y de la que uno no están contempladas en nuestros estatutos y tampoco uno no me hables de modernidad, por favor. No me des cuerda, porque tú sabes muy bien que eso no es modernidad. Bueno, eso es corrupción. Eso es corrupción. Bueno, la destitución del general Candelier de la Jefatura de Policía Nacional trae nuevos vientos de afinidad, ¿no?, y armonía, porque los titulares de hoy de la prensa nos informan de un encuentro que se produjo en el despacho del secretario de las Fuerzas Armadas con las nuevas autoridades de la policía. Vi que estaba presente también el general Lachapelle de la Dirección de Control Nacional de Drogas. Y se augura entonces una acción conjunta, armónica ahora entre todos las entidades represivas del Estado, porque las Fuerzas Armadas eso lo son también, aunque tienen una función diferente, pero pueden venir a auxilio de la Policía Nacional, sobre todo con la situación crítica en que todavía estamos, porque así nos dejó la jefatura saliente del general Candelier. Hay otro detalle interesante que se refiere a los ingresos del Estado por concepto de los impuestos a los combustibles, y esto es un memorándum dedicado al señor Contralor General de la República, el licenciado Federico Lalane, una de las personas que honra la administración del presidente Mejía por su idoneidad. Dice hoy la prensa, el presidente de la refinería, que la refinería entrega al fisco en el año pasado 7.900 millones. Entonces, hay que recordar que hubo una merma en el consumo del año que transcurrió, el 2001. ¿Qué pasó en el año 2000? Que solamente le entregaron alrededor de 800 o 900 millones a la administración de ese año, tanto la de Leonel Fernández como al presidente Mejía. Y yo dije, ahí faltan muchos miles de millones, ¿dónde están? Le deposité documentación a distintas oficinas del Estado denunciando la situación que para quienes estamos enterados era obvio que se estaba produciendo, de una merma escandalosa de los ingresos del Estado. No hemos sabido que haya producido eso algún efecto en términos de una investigación, como es lo que procede para determinar qué pasó con los ingresos del Estado, porque con eso no se puede jugar. El que se lleva para otro destino los ingresos del Estado, eso se llama robo. Entonces debe ir a donde van todos los ladrones, a la cárcel, ¿no? Entonces hay que averiguar dónde están esos millones de diferencias, de los cuales se hizo eco el propio presidente Mejía cuando, al tomar posesión, al poco tiempo, dio un balance de cómo estaba recibiendo, el estado desastroso en que estaba recibiendo la administración pública. Y recuerden ustedes que una de las cosas que estaba pendiente era el poner por ley los ingresos, pero eso se estaba cobrando por vía de una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio. Y esas resoluciones establecían no solamente el precio, sino el diferencial, que actuaba como una ley. ¿Dónde están esos ingresos?
De eso tiene que responder la refinería, que es el agente de retención de esos impuestos. Por eso lo está ahora muy orgullosamente reportando el señor presidente de la refinería actual, Amaury Justo Duarte. Dice, no, le hemos entregado 7.900 millones. Bueno, pues en el año 2000 debieron haber entregado, de acuerdo a mis cálculos, alrededor de 8.500 millones. Y entregaron 700, 800, 900, algo así. Tremenda diferencia. Entonces, vamos a insistir en este asunto. Vamos a insistir. No es posible que esas cosas se queden así, simplemente porque se haya perdido o hayan ido a pagar a determinadas manos demasiado dinero. Entonces, el que se lleva mucho dinero, ese no es ladrón. Otra cosa de interés que me pareció importante comentar muy rápidamente o informar es que hay un proyecto de un gasoducto de la AES para ir desde Andrés hasta donde tienen su planta ahí frente al río, para llevar gas natural con el cual se supone que debería funcionar ahora esas instalaciones que ellos tienen ahí. Pero ¿qué resulta? A mi juicio esto es sencillamente uno de los muchísimos disparates que acostumbramos a hacer. Miren el planito aquí. Aquí está Andrés, este es el aeropuerto, aquí está el puerto, y este es el trayecto que se supone que tendría un gasoducto que, de acuerdo a este reportaje, comenzará en el próximo mes de febrero. Prácticamente. Yo no sé quién es que lo ha aprobado. Ahora yo pregunto, ¿por qué? Porque hay que ver todo el trastorno que va a suponer construir eso, y lo que va a costar. ¿Y por qué esa planta, en lugar de estar ahí, no está aquí? Entonces no habría necesidad del gasoducto. Y si esta es la facilidad portuaria adecuada para que atraque el buque que traería el gas, entonces lo lógico es que se traslade la energía, pero no el combustible. ¿O no es así? Y es un alto riesgo que implica ese recorrido que tiene que hacer ese combustible. La gente aquí no tiene ni siquiera idea de lo que es un gasoducto. En México produjo eso. ¿Usted recuerda? En un barrio de la ciudad, en el Distrito Federal, de una explosión tremenda, que aquello fue, que se llevó medio barrio. Sí, y eso es en un país que tiene experiencia en el manejo de ese tipo de instalaciones. Yo no sé si esta gente tiene o no tienen experiencia, porque de primera intención no sabemos primero quiénes son. Bueno. Parecen unos asaltantes de estos que han llegado, ¿verdad? Sí. Buscando la oportunidad de hacer un dinero rápido. Ahí en un paisito que se llama la República Dominicana, que no pone muchos peros para acoger a cualquiera que llegue diciendo que tiene un padrino bueno internacional, ¿verdad? Sea de los Estados Unidos, sea de España, sea de Francia, ¿verdad? O de donde sea. Tenemos también aquí que AES, aunque está más adelante en la parte eléctrica, sí, tiene pendiente traspasar sus acciones que tiene la empresa Itao. Y eso ha creado un revuelo porque, por un lado, existía un proyecto de crear una empresa que fusionara Itabo con Jaina y con sede como empresa, y ya hemos dicho que el propósito de eso era sencillamente no traspasarle a los clientes, que somos nosotros, la economía de costo que significa operar con carbón, que es la ventaja que tiene la planta Itao, y que no pone a los otros en condición de competir con ese costo, que están usando combustibles más caros. Que sigue en el rango más económico es el que usa fuel oil o el bunker 6. Pero el de mucho mayor costo, entonces hacia arriba ya es el que usa gasoil, y sobre todo si es una turbogas, que es una planta de rápido encendido, que es prácticamente una planta de emergencia. Entonces, en una situación así, crear una fusión de todo eso es sencillamente
homogenizar el ingreso y el costo, para que entonces a la hora de poner un costo promedio a los fines de nosotros, para que nosotros no veamos esa diferencia en nuestra factura. ¿Por qué? Porque no están compitiendo. Eso es crear un oligopolio. Entonces ahora le han salido al paso el Banco Mundial, entre otros. Por cierto, que el Banco Mundial tenemos que decirle que se calle la boca. El Banco Mundial ni sus representantes tienen derecho a estar opinando sobre los temas. Ellos están aquí para financiar. Su papel es pasivo. Y eso de mandarnos a un representante aquí residente es sencillamente porque ellos vienen a respaldar los negocios de los privatizadores y de los que vienen a beneficiarse de la privatización. Por eso decíamos que el Banco Mundial y el BID dejaron de ser promotores del desarrollo para venir a servir los propósitos del crecimiento económico, que no tiene nada que ver con el desarrollo, que es el crecimiento económico de los bolsillos de los que nos vienen a explotar. De todos modos, ese es el cuadro que tenemos. Vamos a entrar ahora a los temas. Temas breves. En el ámbito internacional, la visita de Jean-Bertrand Aristide. Aristide no viene el lunes ya. Pospuso su visita. Después de mucho batiboleo, porque que sí que viene, que no viene. Ahora dicen que no viene. Bueno, como ustedes sabrán, eso nos complace grandemente a este programa. Que ya nos hemos pronunciado en contra de que el señor Aristide nos visite. Esa indeseable visita de ese enemigo de los dominicanos. Nos trasladamos entonces a la Argentina, pobre Argentina, no llores por mí. Ola de protestas crece en Argentina en reclamo del pago de los salarios en mora y creación de fuentes laborales. Bueno, fíjese que esto es dándole fuerte al presidente, lo están estrenando. Sí, echaron su bautizo. Primero porque los argentinos todavía no tienen claro cuándo le van a poder poner la mano a sus ahorros, que se lo congeló el gobierno de la Rúa a instancia del señor Cavallo, ¿no? Pero eso todavía no está resuelto y ahora imagino que con el asunto de la devaluación de la moneda... la espera se prolonga. Sí, hay una transición casi obligada ahí, pero para el que está desesperado, que es el caso de esta gente a quien le dieron de repente la noticia de que no tenían nada, porque el gobierno necesitaba echarle mano a sus ahorros que estaban ahí para pagarle a los acreedores extranjeros. Esta gente ya está que no entiende nada, como es lógico. Por eso no se pueden llevar a los pueblos a ese extremo. Entonces ahora ellos están protestando, pero además se les deben salarios atrasados. Y a los empleados que se les está debiendo salarios atrasados están pasando hambre. Y los pensionados. Y los pensionados, y entonces están protestando de manera airada. Esa es la situación crítica de Argentina. Y además están pidiendo que se creen fuentes laborales. ¿Por qué? Porque hay mucho desempleo. Porque todo ese proceso de privatización y esa política neoliberal aplicada a la economía argentina fue creando desempleo, como lo ha creado en todas partes del mundo. Nada más hay que ver lo que está pasando en los Estados Unidos. Eso es de pronóstico reservado. Entonces, están creando desempleo y la gente está en la Argentina reclamándole al nuevo gobierno que se creen empleos. Pero lo interesante es lo que le están diciendo desde lejos. Bajo presión el plan argentino del peso. Crisis argentina mella las acciones españolas. La inversión se concentró en gran medida en la Argentina. Eso es que está, desde luego, bajando sus acciones, la bolsa. Y como es natural, todo el mundo anda preocupado. Los que invirtieron su cuarto en Argentina, los que hayan invertido, porque deben haber hecho lo mismo que aquí, que invirtieron una fracción de lo que debieron haber invertido. El patrón es el mismo. Y no solo eso, sino que se le está afectando sus, entre comillas, beneficios. Se ha reducido con la devaluación, prácticamente se le ha disuelto lo que... De eso comentábamos ayer, sí. Que la devaluación significa que como los ingresos estaban estimados en dólares, ahora resulta
que van a cobrar no en dólares a la par con los pesos que ellos están cobrando, sino que ahora le van a entregar menos dólares por los pesos que están cobrando. Eso es mientras estén cobrando, porque yo creo que van a dejar de cobrar. Y yo espero, una cesación de pago. Sí, yo espero, no, porque lo saquen. Ajá, también. Sí, porque lo saquen. Sí. Pero lo que viene es lo bonito. Léete lo que Presidente Romano de la Prodi, comunidad, de la Comunidad Europea, Romano Prodi. Dice, se acaba de tomar vuelta al proteccionismo sería trágico para la Argentina. Esto parece un chiste. Claro. Oh, pero lo que es trágico para la Argentina es el neoliberalismo La situación que acaba de hacer crisis. Ah, pero este señor acaba de tomar posesión de su cargo de presidente de la Comunidad Europea ya, y desde lejos está apadrinando a los inversionistas que vienen a nuestros países a reeditar la conquista de América o del tercer mundo en general, de todas partes del planeta. Pero a nosotros nos preocupa de manera particular la reedición de la conquista, sobre todo a manos de los españoles que han venido a asaltarnos, que no tienen nada que ver con las colonias españolas que vinieron a trabajar con nosotros y ayudar a levantar nuestras economías que se han quedado aquí, se han imbricado aquí. Ese es otro mundo. Estos asaltantes que han venido de unos 5 años para acá, que han hecho su dinero con la política allá en España, entonces se han venido a convertir en empresarios aquí en la República Dominicana y en Latinoamérica. Entonces se han convertido también en empresarios allá en España y están proyectando sus tentáculos para todas partes, pero sobre todo para los países pequeños y débiles como los nuestros. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos hemos dado cuenta que tenemos la fuerza que da la firmeza de las convicciones. Cuando alguien cree fielmente en lo que, lo que son sus ideas, tiene una fuerza infinita. Yo recuerdo en la biografía de los hermanos Kennedy, de John F. Kennedy y de su hermano Robert, que yo tengo, que el entonces embajador norteamericano en Saigón, cuando aquello era Indochina, ellos visitaron Indochina cuando todavía los franceses estaban luchando contra los vietnamitas. Y el señor Gullion, recuerdo su nombre, encargado de negocios de los Estados Unidos, le dijo a los hermanos Kennedy: esta gente, los franceses, van a perder esta batalla porque no están luchando contra el comunismo, sino contra el nacionalismo vietnamita. Así está textualmente en ese libro. No lo olvidaré nunca, porque efectivamente allí lo que estaba era enfrentado la búsqueda que hacía Francia de una fuente de petróleo para sus necesidades como gran potencia, que era su aspiración, con la defensa que estaban haciendo los vietnamitas de lo suyo, ¿verdad? Y la fuerza de estar luchando por lo suyo unió a los vietnamitas y lo hizo derrotar a Francia. Francia se fue derrotada. Y Estados Unidos, que entró después, se fue derrotado también. Entonces, los pueblos pequeños y débiles tienen una fuerza que desconocen cuando se encuentran a sí mismos en la defensa de lo suyo. Entonces, yo no estoy propugnando para que nos vayamos a una batalla y que tengamos aquí como escenario otro Vietnam en América Latina, a pesar de que el cuadro de Colombia apuntando por ahí. No está nada menos, en un rango mucho menor que el de Vietnam. Pero sí estamos diciendo que los representantes de nuestros países, cuando vayan a las mesas de negociaciones, tienen primero que ir con la frente erguida y el brazo amistoso con que Mandela recibió al presidente Bill Clinton cuando lo visitó allá en África del Sur. Y Clinton fue con un paquete de medidas neoliberales parecidas a las que nos están aplicando a todos nosotros y una serie de condicionamientos y ofertas de financiamiento bajo el brazo. Y Mandela vio todo aquello y con el brazo echado y una sonrisa en ese rostro de alma noble que él tiene,
les dijo, esto es inaceptable para nosotros, presidente. Con mucha dignidad. Nosotros no podemos aceptar eso. Entonces se lo llevó de tour a la prisión donde él estuvo y lo metió en el calabozo. Le dijo, mira, aquí estuve yo 22 años, queriendo decirle, yo soy una persona firme en mis ideas, ¿verdad? Y rechazó. Y todo aquello con un brazo echado en los hombros del presidente y con una enorme sonrisa. Y le dijo, presidente, nosotros no podemos aceptar eso. ¿Qué tuvo que hacer Clinton? Eso es histórico. Llevarse su paquete debajo del brazo también. Además, le pusieron también un poquito de presión para que rompiera sus nexos. Con Cuba. Le dijeron que usted, bueno, sería bueno que usted se aleje de Fidel Castro y de, ¿cómo se llama el otro? Gaddafi y toda la De Gaddafi. Y si yo no puedo hacer eso, esos fueron mis amigos cuando yo estaba en Metido desgracia. ahí. Si yo no puedo ahora darles la espalda. Bueno, y hubo que aceptar aquello, porque Sí, señor. eso es la integridad. Eso es Eso integridad. es integridad. Y ojalá que nuestros políticos, los que aspiran a llegar al poder, y los que accidentalmente han llegado, porque realmente no han llegado porque todos nosotros, los pueblos latinoamericanos, hayamos sabido cómo es que están pensando, sino porque hemos creído que están pensando otra cosa y por eso han llegado, se vieran en ese espejo y lo trataran de imitar. Qué distinta sería Latinoamérica con unos cuantos presidentes al estilo de Nelson Mandela y no esta partida de payasos que nos hemos gastado. Que cada vez que se reunían en uno de esos eventos y le tomaban una fotografía, uno quería meter la cabeza en un cubo. Sobre todo cuando le veía la cara a Carlos Saúl Menem Ay, y al otro de Ecuador, ¿cómo se llamaba? eh, El que tuvo que ir Sí. por cómico. Entonces, así hemos estado. Así hemos estado los pueblos latinoamericanos desesperándonos. Bueno, pues ya la crisis estalló en la Argentina. Abdalá Bucaramanga. Abdalá Bucaramanga, El ese bailarín, cantante. cantante Sí, y cómico. Se parece a un alcalde, por ejemplo. Y cómico, bueno. Ahí se agotó la democracia latinoamericana en la Argentina. Vamos a ver. Economía de Estados Unidos. Dice la economía de los Estados Unidos, los números un poquito ajustados, porque siempre a veces lo hacen, ¿no? 31 millones de estadounidenses son pobres. De los 285 millones, esto significa un 10.9%, un 11%. Sí, pero resulta ser que los 285 millones es la totalidad de la población. Y eso incluye hasta los bebés, ¿verdad? Que sí que si nos vamos a los adultos, cuyo por ciento no tengo todavía a mano, pero lo voy a buscar. Yo voy a traer mañana qué verdadero porcentaje, porque el 31 millones de pobres seguramente que está tomando en cuenta a los adultos. Sí, el ¿no? universo completo. No, a los adultos. También, claro. Porque yo lo que estoy presumiendo, y tengo que afinar la información, es que los 31 millones de estadounidenses pobres son los que están recibiendo ayuda del Estado, o sea, del gobierno. A mi entender, la línea de pobreza que ellos tienen trazada de acuerdo con el manejo de sus estándares estadísticos, ingreso por debajo de $1,000 mensuales, alrededor de, no, $1,000 no, $18,000 al año, son $1,500 mensuales, ese es el nivel de pobreza. Ese es el nivel de pobreza. Todo el que tenga ingreso por debajo de eso está considerado allá como un pobre. ¿Y por qué no nos ponen esa tabla aquí? En dólares. No, para ver lo que va a dar eso, va a ser espantoso. Entonces, Right. Traduce eso a peso para que tú veas entonces la cantidad de familias dominicanas que está debajo del nivel de la Más pobreza. del 50% de la Por población. muchísimo más. Economía mundial. Este es otro chiste. Bueno, vamos a Otro hacer un paréntesis porque tenemos que cumplir compromiso comercial y volvemos. La economía mundial. Libre comercio puede aliviar la pobreza y el hambre. Bueno, Todo resuelto. dice el presidente Chávez que el neoliberalismo es el camino del infierno. ¿Verdad? ¿Cómo tú concilias esas dos posiciones? Yo creo en lo que dice Chávez, ¿no? No porque lo diga él,
sino porque coincide con lo que hemos estado apreciando nosotros y viviendo nosotros los dominicanos. Pero ahora viene un señor muy simpático que no sabemos quién es, se llama Per Pinstrup Andersen, que es el director del Instituto de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias. Y dice que los países latinoamericanos tienen los recursos para eliminar la pobreza y el hambre. Sin embargo, hay mucha pobreza y mucha hambre. Y eso es así. Claro que tenemos los recursos. Y claro que hay mucha pobreza y mucha hambre, pero es porque nos están llevando lo nuestro, ¿verdad? Pero este señor se atreve a afirmar que puede aliviarse a través del libre comercio. Bueno, pero ¿a quién le está diciendo él eso? A nosotros. Pero Estados Unidos no tiene libre comercio. Estados Unidos es proteccionista. Entonces nosotros les respetamos y aplaudimos que Estados Unidos proteja sus intereses en términos de sus empleos. Pero nosotros tenemos el mismo derecho a hacer lo propio. El problema de nosotros es que se nos predica el libre comercio, pero no se practica por parte del mundo desarrollado, porque Europa también protege su mercado y subsidia a sus productores. Pero nosotros no. Nosotros no podemos proteger nuestro mercado para nuestros productores, ni le podemos dar subsidio a nuestros productores, porque entonces dicen que eso es contrario a la competencia. Pero contrario a la competencia es todo lo que están haciendo las naciones industrializadas con nosotros. Por eso cuando el presidente Mejía, al principio, dijo por allá, por San Francisco de Macorís, refiriéndose a las importaciones, malditas importaciones, y lanzó esa imprecación, nosotros aplaudimos eso, porque entendíamos que eso reflejaba la política que él iba a implantar desde su gobierno. Entonces, cuando hemos visto que por el contrario se ha permitido una serie de importaciones que ha llevado contra la pared a los productores nacionales, digo, bueno, pero el presidente está haciendo exactamente lo contrario de lo que todo el mundo esperaba, pero además de todo lo que él dijo que iba a hacer. Ahora, recientemente, hace un par de días, en una reunión, dio unas declaraciones el presidente. Ojalá sean verdad. Y dice el presidente ahora que él acuda de esa política neoliberal. Dice, descarta la política neoliberal. ¿Verdad? Entonces, y además está enfrentando las declaraciones del Banco Mundial, que han sido críticas contra su gestión de gobierno. Y ciertamente nosotros tenemos que decirle al Banco Mundial que se calle la boca y que no esté opinando sobre estas cosas, sino que haga lo que tiene que hacer. Usted quiere hacerle observaciones al gobierno, usted le hace un memorándum a las entidades del gobierno. Usted no va a la prensa a estar dando opinión, porque ese no es el rol suyo, ni como entidad, ni como representante residente que nos tienen metido acá. Entonces nos convierten en un vedeto para que la prensa ande detrás de, el representante del Banco Mundial o del BID dijo tal cosa. No, ese no es el rol del BID, ni siquiera el rol del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo cuando viene aquí. Entonces ahora, el Banco Mundial tiene varias opiniones críticas que nosotros compartimos, porque no es que no estemos de acuerdo con esas posiciones críticas que ha hecho. Y es verdad que el gobierno no tiene una política de pobreza. ¿Por qué? Porque su paquetazo social tenía como ingrediente fundamental el subsidio al gas licuado de petróleo. ¿Y qué dijo el presidente Mejía hace un par de días sobre eso? Yo no tengo gas aquí, yo no fabrico gas y el gas hay que traerlo. No, pero presidente, eso lo sabemos todos. El asunto no es ese, porque usted no sabe nada de eso y lo entendemos, usted no tiene que saber de todo. Pero hay gente que está supuesta a saber de eso. Bueno, yo sé un poquito de eso, un poco, porque para eso me pasé aprendiendo ahí, chocando con la Shell y con otros 4 años y pico como presidente de la refinería. Ahora soy menos ignorante que la generalidad de las personas sobre este tema. Entonces yo le puedo decir que sí hay mucho que se puede hacer con el asunto del gas licuado de petróleo, comenzando por evitar que se sigan desmontando los bosques, ¿verdad? Para que no se sigan acabando los ríos. Es una responsabilidad del Estado. Y por tanto es responsabilidad cumplir la ley. La ley de hidrocarburos dice que hay que subsidiar el gas licuado de petróleo. Y no hay excusa alguna para eso, presidente. Entonces nosotros aplaudimos que usted se haya pronunciado
contra el neoliberalismo, ¿verdad? Lo aplaudimos. Dice aquí, el presidente Hipólito Mejía declaró ayer que no aceptará recetas internacionales para aplicarla en la economía del país. Y dice el periódico, esta es una ya interpretación del periódico, en franca alusión al informe del Banco Mundial que señala que en la nación no hay un plan definido contra la pobreza. Pero destacó que el neoliberalismo para él no existe. Para mí existe la soberanía nacional y la estabilidad y el desarrollo del campo dominicano, que es más importante que todo. Parece una proclama. Arreglón seguido, agregó la receta, nadie nos la ha impuesto ni nos la van a imponer. Bueno, yo quiero decirle lo siguiente al presidente. Primero aplaudimos esta nueva posición, de definición personal de él como presidente frente al modelo neoliberal. Pero le quiero decir lo siguiente. No es que se nos imponga, porque el problema no es que se nos imponga, eso es algo que está un agravante. El mal está en que nosotros hagamos o desarrollemos por nuestra voluntad una política neoliberal, sin que nos la impongan, para ser graciosos, ¿verdad? O para estar en gracia con los grandes capitales transnacionales, que son los que gobiernan al mundo, a través de los gobiernos que tienen como títeres. Entonces, o vamos a ser graciosos a eso, vamos a traicionar el interés nacional, y nosotros, sin que nos lo imponga nadie, para ser graciosos, vamos a adoptar esa política. Si no, vamos a ver los programas de gobierno, que ahí yo tengo que decirle al amigo Rafael Flores, que cuando él se refiere al programa de gobierno del PRD que no se está cumpliendo, está equivocado, mi estimado amigo Rafael. Ese es un programa neoliberal de cabo a rabo, y yo me tuve que pegar un zipper en la campaña para no hacerle daño a la candidatura de Hipólito Mejía, mi amigo. Porque si yo abría la boca y le caía arriba a ese programa, miren, no me pude aguantar cuando ya yo vi al equipo de técnico de él, que fue a la televisión a desbarrar, diciendo todo lo que se hizo después, que fue incrementar el ITEVI, darle un tratamiento igualitario en aduanas al producto importado como mercancía terminada, como insumo de la industria nacional. Yo digo, pero la industria nacional no va a poder competir con el producto terminado si le dan el mismo tratamiento. Eso va a aniquilar la producción nacional. Entonces yo fui a un programa de televisión y acabé con el equipo económico de Hipólito, que lo había visto en la noche anterior en la televisión. Entonces llamé a Hipólito por teléfono y le digo, mira, acabo de criticar a tu equipo por haber dicho esto y esto, porque creo que está destruyendo tu campaña. Y así fue como después nos desayunamos juntos en su casa, después nos reunimos en mi casa 2 horas y media con el grupo entero de Unión Nacionalista. Así se escribió esta historia. De modo que si el presidente ahora, después de ver lo que pasó en Argentina, porque hay que ver una cosa, que ahora no solamente el Fondo Monetario, sino como tú señalaste en el titular que enseñaste, el presidente Bush dice, no, a los argentinos ahora que se aprendan que el neoliberalismo o el libre comercio tiene como un precio o un costo o en fin, unos efectos que ustedes mismos tienen que apreciar. Ajá, pero son ustedes los que trajeron todo eso. Lo que quiere decir que a la hora de no se lavan las manos. Si el presidente vio eso y se miró en ese espejo, entonces yo me alegro que se haya dado cuenta que siguiendo los pasos que aquí han estado propugnando los Domingos Cavallo dominicanos, él y su gobierno se iban a ver exactamente en la misma situación en que terminó la gestión de la Rúa y de la gestión efímera de Rodríguez Saá, que tuvo horas ahí, y de la gestión difícil que ahora ha comenzado Duvalde, ¿no? Que le están dando todos los días una sesión de protestas en las calles. ¿Por qué? Porque se van a lavar las manos con nosotros, como se han lavado las manos con Argentina. Entonces, si es así, y si el presidente se ha visto en ese espejo, todavía está a tiempo de rectificar. Si es verdad que va a rectificar, nosotros aplaudimos su declaración. Pero le queremos decir que lo importante es que no se adopten las políticas, porque de eso ya sabemos un poquito, porque eso fue lo mismo que nos hizo Bernardo Vega cuando Salvador Jorge Blanco, que antes de que nos impusieran las condiciones
el Fondo Monetario, ya nosotros lo estábamos haciendo de gracioso, ¿verdad? Para ser simpáticos, ¿no? Miren qué gente más progresista. Están haciendo lo que nosotros le hubiéramos indicado. Ajá. Es decir, nos estábamos suicidando. Y además ganamos una reputación de que donde los organismos internacionales nos pedían 5, nosotros le dábamos 10. ¿O no era así, más o menos? Fue exactamente. Mientras se desamparaba y se desprotegía todo lo que pudiese afianzar la producción nacional, incluyendo la Corporación de Fomento Industrial. Bueno, tú tienes mucho que decir por ahí. Porque ni un centavo en términos presupuestales. Lo que quiere decir que se desamparó a la industria nacional en su desarrollo. Y que será la fuente de financiamiento blando. Y el Banco Central, encabezado por Bernardo Vega precisamente, instaurando su política ya en plena marcha, tratando de despojar de todo el capital a la Corporación de Fomento para debilitarla y dejarla en las condiciones como está. Pero hay que recordar, Roger, que el Banco Central se convirtió en la caja de todos los recursos blandos de desarrollo del país. Y a través de la banca comercial se le daba acceso a los empresarios dominicanos a esos fondos. O sea, para llegar a los fondos del Banco Central, que era la ventanilla de FIDE, que era industrial. Sí. Y había otra que era agrícola. Y entonces estaba Infratur. Ajá, ¿verdad? Infratur. Eran 3 ventanillas. Había una minera también, pero que de muy escaso uso. Sí. Entonces, pero para llegar a los fondos del Banco Central había que hacerlo a través de la banca comercial, porque estaban excluidos exactamente Banco Agrícola y la Corporación de Fomento Industrial. Es decir, que no había forma de que las instituciones del Estado, que son las que están supuestas a garantizar la democracia económica en el sentido de darle acceso a los chiquitos al crédito blando, la mediana y pudieran cumplir su cometido porque estaban excluidos. Después nosotros, de mucho luchar, logramos que eso se cambiara, ¿verdad? Pero así era que estaba. De modo que eso es el perfil de lo que nosotros hemos estado haciendo como país, para que ahora nos vengan a repetir la cosa y se crean que a uno se le ha olvidado. No, nosotros no somos tan desmemoriados como alguna gente lo es ahora, o lo manifiesta ser ahora, con los principios de tipo ideológico que antes sostenían. Parece que todo eso se borró, como se borra un disco duro cuando se daña, ¿no? Yo les prometí ayer, y antes que se nos vaya el tiempo, que le iba a traer una información sobre lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia. Oigan esto. Esto es una documentación que está en el internet, de modo que yo no tengo aquí ninguna responsabilidad de tipo legal en difundir lo que está a disposición de todo el que tenga una computadora y un sistema instalado de acceso al internet. Esta es la información de la página que tiene la Suprema Corte de Justicia a disposición de todo el mundo. Ahora bien, ¿qué resultó chocante del examen de los activos de los señores jueces? Esta señora juez, observen esto, nombre, doctora Eglis Margarita, apellido Esmudor Castellano de Salazar. Esta es la señora esposa del ingeniero Hernani Salazar, el jefe de la oficina que está en Palacio repartiendo contratos, que era el que estaba persuadiendo, entre comillas, de acuerdo al testimonio de legisladores, la inclinación del voto de muchos de legisladores, ofreciéndole cosas por teléfono, celular. Miren la declaración de esta señora. Aquí está la declaración del 15 de agosto del 97. Total de activos, 30.346.600. Total de pasivos, 448.430. Capital y reserva, 26. Ahora, vamos a la declaración del 25 de septiembre del año 2000. Total de activos, 62.267.600. Total de pasivos,
765,000. Duplicó los activos. Los activos se incrementan en 31.921.000 pesos, mientras esta señora se desempeña como juez de la Suprema Corte. Ahora, nuestra presunción es que ella no ha hecho nada malo como juez, que no ha tenido una actuación indebida. Nuestra presunción es que esa es la declaración de la parte que le toca de los bienes en común matrimoniales, lo que significa que su esposo, el señor Hernani Salazar, sí tiene que explicarle al país cómo es que su patrimonio se incrementó en el doble de ese incremento. O sea, que si se incrementó el de su señora esposa en 30 millones, casi 31 millones, no, 30, casi 32 millones, es porque el patrimonio del matrimonio se incrementó en 64 millones en ese lapso, desde agosto del 97 a septiembre del 2000, en 3 años. Entonces, como este es el lapso de la declaración de su señora esposa, pero no necesariamente el lapso del incremento de su fortuna, lo que está y estamos requiriendo por este medio es a su esposo, el señor Hernani Salazar, que explique cómo es que su fortuna personal se ha incrementado en esta forma que se refleja en las declaraciones de su señora esposa, en estas magnitudes que no son centavos, ¿verdad? Y repito, esto no es una presunción de mala actuación de la señora esposa del señor Salazar, sino de que el incremento del activo refleja lo que su esposo está aportando. Y él, que es un funcionario público, entonces está en la obligación de explicar cómo es que su fortuna se ha incrementado tan sustancialmente. Nos han hecho señas que se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy y volveremos en el día de mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando.